La cultura mexica. Mucha gente menciona a los mexicas y a los aztecas como si se tratara de lo mismo o como si fueran sinónimos. Sin embargo, aztecas y mexicas son dos culturas completamente distintas, que se sitúan en diferente tiempo y espacio. Podemos decir que los aztecas antecedieron a los mexicas. Los aztecas eran un pueblo nómada, bárbaro, que salieron del mítico Aztlán, con costumbres y tradiciones muy crueles y sanguinarias. Aztecas eran todos los que vivían en Aztlán, en el actual Nayarit, y los mexicas eran parte de ese conjunto y que con el tiempo se separarían. Los mexicas fueron los que encuentran la señal de Huitzilopochtli, que hoy se ve reflejada en el escudo nacional, y son los que fundan Tenochtitlán, y son los que producen cultura y forman un gran imperio. Por eso lo correcto debe ser el imperio mexica en lugar del imperio azteca. Pero bueno, para entender mejor esto, iniciaremos explicando la famosa tira de la peregrinación, o también llamada la fundación de Tenochtitlán. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, los pueblos bárbaros de Aridoamérica deseaban vivir en Mesoamérica, específicamente en el Valle de México, por su ubicación geográfica, por su clima, entre otras cosas. Dice la leyenda, esta tira, que desde un lugar llamado Aztlán, que hoy no se sabe con exactitud dónde se encontraría, pues algunos dicen que se encontraría ese mítico Aztlán en lo que hoy es California. Otras versiones dicen que estaría por donde hoy es el estado de Jalisco. Pero la mayoría de los textos que hablan sobre el estudio de las culturas indígenas nos mencionan que el mítico Aztlán estaría hoy en el estado mexicano de Nayarit. Pues desde aquí, desde Aztlán, que significa lugar de garzas o lugar de la blancura, salieron 7 tribus de origen nahuatlaca y, traspasando los límites de Mesoamérica, llegaron al Valle de México en busca de mejores condiciones de vida. El Valle de México, o mejor dicho, la Cuenca de México, era un área con grandes recursos, con un excelente clima, con una ubicación geográfica privilegiada, y se encontraba un enorme lago, como podemos ver, aunque en realidad eran 5 lagos, que cuando llovía con intensidad se formaba solo un lago. Hacia el norte, aquí, el lago de Zumpango, el lago de Jaltocan, el más grande de los 5, toda esta parte, era el lago de Texcoco. Hacia el sur, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco, estos dos últimos, de agua dulce quizá por el deshielo de los volcanes. Y como podemos ver en esta imagen, había una gran cantidad de poblaciones que hoy todavía las podemos identificar: Teotihuacán, Acolman, Tepexpan, Texcoco, Huexotla, Coatlinchán, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Xochimilco, Ciudad Universitaria, Cuicuilco, por acá el Estadio Azteca, Chapultepec, acá Ecatepec, bueno, una gran cantidad de poblaciones a la orilla del lago de Texcoco. Aquí la carretera, la calzada Ignacio Zaragoza, y en medio del lago se encontraría hoy el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, al ser una zona privilegiada, los pueblos del norte, los pueblos bárbaros de Aridoamérica deseaban vivir en esta zona. Y dice esta tira de la peregrinación que el primero de los 7 pueblos que venía de Aztlán llegaron por el norte, por Tula, llegaron aquí por Teotihuacán y descubrieron el Gran Lago y vinieron a establecerse aquí al norte de lo que hoy es la Ciudad de México, aquí en Azcapotzalco. Ese pueblo se llamaban los Tecpanecas. Tiempo después, y quizás siguiendo la misma ruta, la misma trayectoria, un segundo pueblo también procedente de Aztlán viene, descubre también el lago
el Gran Lago y busca dónde establecerse. Quisieron establecerse aquí, pero aquí ya estaban los tecpanecas, se fueron hacia el sur y se establecieron aquí. Se trataba de los Xochimilcas, es decir, el pueblo le dio nombre al lugar donde hoy es Xochimilco. Tiempo después, un tercer pueblo, también procedente de Aztlán, viene y llega al Valle de México y busca establecerse en un lugar seguro, y vienen y se establecen aquí, donde hoy es Chalco. Ese pueblo eran los Chalcas. Tiempo después, un cuarto grupo, también procedente de Aztlán, siguiendo la misma ruta, llegan al Valle de México y buscan dónde establecerse, bordean hasta que llegan y se establecen aquí, en Texcoco. Se trataba de los Acolhuas. Un quinto grupo, también procedente de Aztlán, llegó al Valle de México y vino a establecerse en esta parte, hacia la parte norte de Texcoco, donde hoy se llama Tlaxcala. Se trataba de los tlaxcaltecas. Un sexto pueblo, también procedente de Aztlán, eran los tlahuicas, y vinieron a establecerse, se fueron hacia el sur del lago, pasando la Sierra del Ajusco, y se establecieron en el actual Cuernavaca. Y el último de los 7 pueblos, el menos numeroso, pero el más guerrero, el más sanguinario, con tradiciones más bárbaras, fueron los aztecas. Y más adelante vamos a explicar cómo, después de algunos problemas que tuvieron, se vinieron a establecer aquí, en este islote del lago de Texcoco. De acuerdo con las tradiciones y fuentes históricas, los aztecas inician su peregrinación en el año 1 Tostli, que equivale al 1090 o al 1111 después de Cristo, partiendo de Aztlán. Cuenta la leyenda que al pasar por un lugar llamado Chicomostoc, que significa lugar de las 7 tribus o lugar de las 7 cuevas, se les aparece su dios tutelar Huitzilopochtli, o también llamado Mexitli, el dios de la guerra, quien mediante algunas interpretaciones de sus dirigentes les dice a los aztecas que en su peregrinar iban a sufrir, que la iban a pasar muy mal, pero les dice que debían establecerse en un lugar donde encontraran a un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. A esto se le conoce como la señal de Huitzilopochtli, y que hoy representa el símbolo del escudo nacional de nuestro país. Es por ello que la palabra México tiene los siguientes significados. El más conocido, el más famoso, es el del Códice Mendocino, que dice que México significa el ombligo de la luna, o en medio de la luna. En el Códice Ramírez dice que la palabra México tiene que ver con Huitzilopochtli o Mexitli, que es el dios de la guerra. Es el lugar del guerrero, o el lugar de Mexitli, el lugar de Huitzilopochtli. Y hay un libro muy famoso del siglo XIX, México a través de los siglos, de don Vicente Riva Palacio, que dice que la palabra México significa hombre trabajador de la tierra. Cuenta la leyenda que después de mucho peregrinar, los aztecas por fin llegaron aquí al Valle de México, pero todos los pueblos que ya estaban establecidos aquí a las orillas del lago de Texcoco empezaron a ver a los aztecas con odio, con desprecio. Eran muy bárbaros, eran muy sanguinarios. Pero resulta que los tecpanecas de Azcapotzalco les permitieron a los aztecas vivir aquí en Chapultepec en calidad de esclavos, aquí en el Cerro del Chapulín. Eso significa Chapultepec. Pero los trataron muy mal, los sometieron, los despreciaron, mataron a algunos de sus dirigentes, y con el tiempo los aztecas salieron de aquí de Chapultepec y siguieron peregrinando en busca de la señal que les había dado Huitzilopochtli en Chicomostoc.
Y se cuenta en esta versión que los de Culhuacán, los de aquí del Cerro de la Estrella, con la intención de exterminar a los aztecas, les permitieron vivir aquí en Tizapán, que significa lugar de animales ponzoñosos. Les dieron ese lugar para que fueran exterminados, pero resulta que fue lo contrario. Los aztecas eran tan bárbaros, tan crueles, que se comían a los animales ponzoñosos y al poco tiempo Tizapán lo convirtieron en un lugar cultivable, productivo. Entonces los empezaron a ver ya no tanto con, con odio o con desprecio, sino con miedo. Entonces, tiempo después, los de Culhuacán tuvieron una guerra contra los Xochimilcas, que también era un pueblo muy bárbaro. Entonces los de Culhuacán enviaron a los aztecas para que pelearan contra los Xochimilcas con la intención de que los Xochimilcas los exterminaran. Pero resulta que los aztecas derrotaron a los Xochimilcas y se regresaron con los de Culhuacán a decirles que ya habían derrotado a los Xochimilcas, pero no les creyeron. Entonces fueron hasta Xochimilco, les cortaron a los prisioneros, les cortaron las orejas, las narices y llenaron unos costales de orejas y narices para llevarlos como muestra de que sí los habían derrotado. Entonces el señor de Culhuacán, por haber derrotado a los Xochimilcas, les otorgó la libertad. Los aztecas estaban tan contentos que querían agradecer al señor de Culhuacán que les estaba dando su libertad y le pidieron a su hija para venerarla. El señor de Culhuacán no sabía cómo veneraban y les prestó a la hija. Pues resulta que la desollaron, le quitaron la piel y con la piel vistieron una figura de su dios Huitzilopochtli. Ellos creían que con la piel humana Huitzilopochtli podía hablar y comunicarse con ellos. Entonces el señor de Culhuacán los expulsa de Tizapán por ese acto bárbaro de veneración. Después de que se ganaron su libertad por haber derrotado a los Xochimilcas, pero haber sido expulsados por ese acto bárbaro de veneración, los aztecas salieron de Tizapán y empezaron a vagar por toda la orilla del lago de Texcoco en busca de la señal de Huitzilopochtli. Y cuenta la leyenda que fue en el año 1325 cuando por fin los aztecas encontraron en este islote del lago de Texcoco la señal que les había dado Huitzilopochtli. Y ahí, en este islote, que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, empezaron a construir su ciudad que fue llamada Tenochtitlán, en honor al sacerdote Tenoch que los guió hasta ese lugar. Tenochtitlán significa entre piedras y nopales y se convirtió en la gran capital del Imperio Mexica. Cuando los aztecas fundan Tenochtitlán en 1325, tuvieron que pagar tributo a los tecpanecas de Azcapotzalco, a un personaje llamado Tezosomoc, puesto que el islote donde fundaron Tenochtitlán pertenecía a los tecpanecas de Azcapotzalco, por eso tuvieron que pagar por más de 100 años tributo. El primer gobernante de Tenochtitlán fue Tenoch de 1325 a 1375. Cuando muere Tenoch, los tecpanecas de Azcapotzalco ponen a gobernar en Tenochtitlán a Camapistli, quien gobierna de 1375 a 1396. Cuando muere Camapistli, lo sustituye su hijo Huitzilihuitl, y Huitzilihuitl gobierna de 1396 a 1417. Pero Huitzilihuitl, el gobernante de Tenochtitlán, se casa con una de las hijas de Tezosomoc, o sea, lo vuelve su suegro, le paga tributo a su suegro. Cuando muere Huitzilihuitl, lo sustituye su hijo, Chimalpopoca, de 1417 a 1427. Chimalpopoca
era nieto de Tezosomoc, y después de más de 100 años de vida, Tezosomoc muere en 1427. Entonces Chimalpopoca, su nieto, hace las ceremonias fúnebres, entierra a su abuelo, y ahora se preguntan a quién le van a pagar tributo. Chimalpopoca proponía que quien sustituyera a su abuelo en Azcapotzalco fuera su tío Tayatzin, pero esto provocó el enojo de el primogénito, el primer hijo de Tezosomoc, que era Maxtla. Entonces Maxtla mata a Tayatzin, a su hermano, y se queda con el gobierno de Azcapotzalco. Y Maxtla fue y enfrentó a Chimalpopoca, su sobrino, por haber apoyado a su hermano Tayatzin, y también provoca la muerte. Lo cierto es que en 1427, cuando muere Tezosomoc, se da un enfrentamiento entre Azcapotzalco contra Tenochtitlán. En este enfrentamiento, Tenochtitlán quedó al mando de un personaje llamado Izcoatl, que había sustituido a Chimalpopoca. Se considera el primer gobernante de origen mexica, Izcoatl. E Izcoatl es el que enfrenta a Maxtla, el de Azcapotzalco. ¿Cuál era el objetivo? Que los de Tenochtitlán dejaran de pagar tributo a los tecpanecas de Azcapotzalco. Los de Tenochtitlán estaban dispuestos a pagar tributo a Azcapotzalco siempre y cuando quedara como gobernante Tayatzin, pero quedó Maxtla. Entonces se inicia este enfrentamiento en 1427. Izcoatl hace una alianza con el gobernante de Texcoco, con Nezahualcóyotl, y con el gobernante de Tacuba, Totoquihuatzin. Nezahualcóyotl con mucho gusto aceptó esta alianza porque 10 años antes, Tezosomoc vino hasta Texcoco y mató al papá de Nezahualcóyotl, a Iztlizóchitl. Entonces, para vengar esa muerte, Nezahualcóyotl aceptó esta alianza, y fue precisamente Nezahualcóyotl, el rey poeta, quien enfrentó a Maxtla y lo mató. Por lo tanto, la triple alianza mesoamericana, compuesta por Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, derrotan a los tecpanecas de Azcapotzalco en 1428, y así se logra la independencia y así dejan de pagar tributo. Y ahora todos los pueblos que le pagaban tributo a los tecpanecas de Azcapotzalco, ahora le pagan tributo a Tenochtitlán. Por lo tanto, a partir de 1428, los mexicas dejan de pagar tributo a los de Azcapotzalco y se inicia la construcción de un enorme imperio que llegó a dominar toda el área mesoamericana. Izcoatl pasó a la historia como el gobernante mexica que logró la independencia y gobernó de 1428 a 1440. Cuando muere Izcoatl, lo sustituyó Moctezuma Ilhuilcamina, Moctezuma I, de 1440 a 1469. Durante el gobierno de Moctezuma, la ciudad de Tenochtitlán se vio afectada por grandes inundaciones, y Moctezuma I, por consejo de Nezahualcóyotl, del gobernante de Texcoco, construyó un enorme dique para contener las aguas y salvaguardar la ciudad. Durante el gobierno de Moctezuma Ilhuilcamina, también se establecieron las llamadas Guerras Floridas en contra de los tlaxcaltecas, y cuyo objetivo era obtener prisioneros para el sacrificio. Cuando muere Moctezuma Ilhuilcamina, y al no tener hijos, lo sustituye uno de sus nietos, Atzayacat, quien ocupó el cargo de 1469 a 1481. Durante su gobierno, creció el imperio
y con el único pueblo mesoamericano que nunca fue dominado por los mexicas fueron los tarascos, ya que estos contaban con un seguro sistema defensivo de su territorio. Al morir Atzayacat, lo sustituye su hermano Tizoc, quien solo gobernó 5 años, pues murió envenenado en 1486. Cuando muere Tizoc, es nombrado su hermano Ahuizot, que ha pasado a la historia como el gobernante más cruel y sanguinario, el conquistador por excelencia. A él se le debió la terminación del Templo Mayor, que festejó en medio de ríos de sangre, pues se dice que sacrificó a cerca de 80,000 prisioneros. Al morir Ahuizot, en 1502, fue nombrado como gobernante Moctezuma Xocoyotzin, el hijo de Atzayacatl, quien fue un gran conocedor de su religión, pero fue fanático, supersticioso, indeciso. Durante su gobierno, el imperio azteca llegó a su máxima extensión y esplendor, y en 1520, ya con la llegada de los españoles, fue hecho prisionero por Cortés, y se dice que fue muerto, apedreado o apuñalado por el mismo Cortés. Cuando muere Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, lo sustituye su hermano Cuitláhuac, a quien se le atribuye, pasa la historia porque se le atribuye que durante su gobierno se derrotó a los españoles en la llamada Noche Triste, pero solo gobernó 80 días, pues él fue víctima de una de las enfermedades que trajeron los europeos, la enfermedad de la viruela. El último gobernante de Tenochtitlán fue un joven de aproximadamente 20 años de edad, que era hijo de Ahuizot, y él, llamado Cuauhtémoc, fue el que hizo la defensa heroica de Tenochtitlán, pero que finalmente fue capturado y obligado a rendirse aquel martes 13 de agosto de 1521, que se considera la caída de Tenochtitlán. He aquí los 11 gobernantes o tlatoanis de Tenochtitlán: Acamapistli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Izcoat, Moctezuma I, Atzayacat, Tizoc, Ahuizot, Moctezuma II, Cuitláhuac y el último, Cuauhtémoc. La sociedad azteca. Al momento de la llegada de los españoles, Tenochtitlán tenía alrededor de 250,000 habitantes, divididos en dos grandes grupos: los pipiltín, o los nobles, y los macehuales, o la gente del pueblo. Los pipiltín tenían diversos privilegios, como ocupar puestos en la administración civil y religiosa, poseer tierras, no pagaban tributo y no tenían que trabajar la tierra. A este grupo pertenecía el máximo gobernante, que era el Huey Tlatoani, elegido entre los miembros de la Casa Real, que hubiera destacado por su habilidad guerrera o religiosa. Entre los funcionarios más cercanos al Tlatoani, destacaba uno, cuyo cargo era equivalente al de un primer ministro o un gran consejero, que ostentaba el título del Cihuacóatl. El consejo más respetado fue el Tlatocan, integrado por 4 nobles que actuaban como jueces o asesores de la más alta categoría. Los macehuales, es decir, el común del pueblo, tenía que trabajar las tierras, cazaban, pescaban, trabajaban como artesanos y prestaban servicios militares, religiosos y civiles. Los tamemes tenían la obligación de servir como cargadores en todos los servicios, mientras que los mayeques constituían otro grupo que estaba integrado principalmente por campesinos. Los tlatlacotin eran considerados como esclavos, mientras que los mamaltin eran los prisioneros de guerra, quienes estaban destinados a ser sacrificados. Finalmente podemos decir que los poztecas fueron los grandes comerciantes o mercaderes,
no solo se dedicaban al comercio, sino también al espionaje, además de poseer tierras particulares y estar exentos del tributo. Se agrupaban en barrios ubicados en Tenochtitlán y en Tlatelolco. En esta última ciudad se encontraba el tianguis más importante de todo Mesoamérica. Aquí una maqueta que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, representando cómo pudo haber sido el gran tianguis de Tlatelolco. Entre las instituciones educativas, cuando los jóvenes cumplían 12 años, podían ingresar en el Calmecac, que era reservado en un principio a los hijos de los gobernantes, de los comerciantes, o bien al Telpochcali, que era la escuela destinada a la gente del pueblo. En el Calmecac, los estudios conducían al aprendizaje de las normas superiores, de los principios, de los ritos religiosos, al estudio de las matemáticas, astronomía, calendario e historia. Y en el Tepozcali, o Casa de los Jóvenes, estaba destinados a formar el carácter de los estudiantes, de los educandos, adiestrándolos en las artes militares y en las técnicas. Los que estudiaban en el Cuicacali se enseñaba música, canto, danzas, es decir, las actividades recreativas que alegraban la vida.